베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mucha distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 거룩 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 성도 멸류관을 벗어드리네. 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님밖에 믿어 온전히 전능하신 주다. 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, 사랑을 베풀어 주신 damos gracias porque nos has dado tu amor y tu gran gracia en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que tú a través del unigénito hiciste que nosotros podamos conocerte a ti. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser servidores que te puedan servir. Ayuda, Señor, a poder entregar delante tuyo este culto con amor y con todo espíritu. Obra, Señor, a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이전엔 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수 다만 내 비는 말 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이 세상 떠날 때 찬양하고 숨길 때 하는 말 이것일세 다만 내 비는 말 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이 시간 합심하여 En esta hora oremos con todo fervor dependiendo de la sangre de Cristo. Oremos todos juntos en este momento en arrepentimiento. 참회 기도 주 앞에 드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque tú en esta hora has venido en cada uno de nosotros y nos has dado la oportunidad de depender de ti y así venir en este culto. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos cortar con esas codicias de este mundo, con los deseos de esta carne. Ayúdanos, Señor, a no dejar esto adentro de nosotros, no dejar que nosotros nos dejemos llevar por esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón renovado delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir en delante tuyo en esta hora con un corazón puro y humilde delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por los deseos de la carne y por las cosas de nuestro viejo ser. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos cortar con esto. Ayúdanos, Señor, a poder ya dejar y abandonar todo esto. Ayúdanos, Señor, a poder así pertenecer en tu palabra y así nosotros podamos realizar tu obra. Ayúdanos, Señor, que así tu palabra pueda estar dentro de nosotros. Podamos
podamos conocer y reconocer que el dueño de nuestro corazón y de todo nuestro ser eres tú. Ayúdanos, Señor, a poder confesar esto en nuestras bocas. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros, tú estés en nosotros. Ayúdanos, Señor, y renueva nuestros corazones y renueva nuestro espíritu. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros vamos a escuchar tu palabra y así obedecer. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener tu misericordia. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 복되고 복된 거룩한 주의 날, damos gracias por este día santo que nos has permitido y nosotros hemos obedecido ante tu palabra y has hecho que nosotros podamos obedecer y venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora podamos entregarte este culto en espíritu y en verdad. 오직 하나님의 영광 Ayuda, Señor, que solamente en este culto sea un culto en el cual pueda estar tu santidad y tu gloria en esta hora y ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre. Padre Dios, hubieron momentos en el cual nosotros seguimos las cosas de este mundo y la voz de este mundo. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual nosotros vivimos según de nuestro propio ser y vivimos dentro de la ley. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos recibir tu misericordia y tu perdón. Ayuda, Señor, a poder ser limpios a través de tu sangre. Ayuda, Señor, que todos aquellos que se arrepientan, como tú has dicho, el reino de los cielos se pueda abrir. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar cada día más cerca de ti. Y ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora, al recibir tu palabra, ayúdanos, Señor, a estar llenos del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, al obispo a llevar tu palabra. Unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y así puedas llevar esa palabra de vida, esa palabra del reino de los cielos. Y ayúdanos, Señor, que tenga esa inspiración que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros al recibir esa palabra, nuestros espíritus puedan ser esa tierra buena. Y ayúdanos, Señor, que esa semilla que es tu palabra pueda entrar dentro de nosotros, podamos cambiar, podamos tener fruto y así podamos dar frutos a 30, 60 y a 1000. Y ora, Señor, en cada uno en esta hora.
Padre Dios, nuestra iglesia en estos momentos ha tenido muchas dificultades por el corona y también por las personas que clamaron la reforma. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos esforzarnos para poder llevar a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser uno dentro de tu esperanza y así podamos cuidar y guardar, Señor, a tu iglesia y así nuestra iglesia pueda volver a ser avivada y así pueda crecer aún más. Ayúdanos, Señor, que tú eres el que nos guardes y nos sobres en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder triunfar en este culto. Ayúdanos, Señor, que no haya ninguno que no sea dejado atrás. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora todos podamos rendir este culto y triunfar delante de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 은혜로 날 보듬으시고 사랑으로 품어주셔도 내 마음 한 자락도 지키지 못하는 이 모습 부끄럽습니다. 따스한 곁을 내어주신 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 나를 붙드시는 주 이름만 바라봅니다. 매일 마주한 슬픔을 견뎌나가며 주 예수의 마음을 닮아 가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 걷네. 주의 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워 가네. 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네. 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네. 할렐루야 할렐루야 할렐루야
성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo en esta hora. Padre Dios, te damos fe por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda, que están construyendo en el reino de los cielos, también puedan construir en esta tierra. También tengamos fe por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos han cumplido con tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta gran gracia y gloria de ti pueda estar en cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han apartado su dinero para el mantenimiento de la iglesia. Yo, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de gracias. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener la respuesta de sus oraciones. Y ayúdanos, Señor, y siempre dar gracias por cada una de sus oraciones. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, han ofrendado su fe y su gozo. Ayúdanos, Señor, que tú puedas darle esa bendición que viene de ti en el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado, no solamente en ustedes, sino también en sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 41 hasta el 51. La palabra de Dios, Juan 6, versículo 41 hasta el 51. Vamos a leer todos juntos. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que en él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 아멘. 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로라 하시니라. 아멘. En esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos para que nosotros tengamos esa fe y esa obediencia en cada uno de nosotros, y también oremos para que el obispo tenga el poder del Señor. Vamos a orar todos juntos. 참으로 그 말씀을 듣고 깨닫고 실천하며 우리의 삶의 순종의 삶으로 나가는 귀한 믿음을 얻는 이 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 하나님의 말씀을 지식으로 받지 아니하며 우리의 영의 말씀으로 받고 주 앞에 순종해가는 거룩한 믿음을 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 우리 하나님 진리의 말씀 앞에 우리의 삶을 맡겨나가는 이 시간 되게 도와주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님의 기름 부사 말씀의 능력과 영감을 더해 주시고 그 말씀을 정말 우리 모두가 깨닫고 주께로 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 붙들어 주시고 역사하여 주시고 도와주시옵소서. 우리 하나님의 감독님을 인도하여 주시고 성령으로 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo, y en esta hora deseamos recibir tu palabra eterna. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que el Espíritu Santo obre en todos nosotros. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra que nos estás dando personalmente. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe de la vida eterna. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es vida eterna. Aquel que Él envió, el Hijo del Hombre, también es vida eterna. Jesús claramente es nazareno, pero es más claro que Él es la verdad que vino de Dios. Las personas del mundo lo conocen como un mero hombre y lo conocen esto por la razón natural y no por fe. Aquellos que creen que Jesús vino del cielo son aquellos que han sido enseñados por Dios y son espirituales. Si miran a Jesús con la luz oscura del mundo, Él es una persona natural. Si lo conocen con la gloria de Dios, Él es lleno de la gracia y la verdad. Por lo tanto, cualquiera que es guiado por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Habrá disensión entre familia, entre la persona con ojos naturales y la persona con ojos espirituales. Los hijos irán en contra de sus padres y las hijas en contra de sus madres y las nueras en contra de sus suegras. El Señor Jesús vino para poner disensión. Esto es el juicio donde separa a los creyentes y los que no creen. Usted ve a Jesús como una persona loca, entonces es pecador. Si usted lo ve como el Hijo de Dios, entonces recibe la salvación. Usted ve a Jesús como una gran figura o lo ve como Hijo de Dios y el pan de vida eterna. Esto viene a concluir: usted irá al reino de los cielos o al infierno. Nosotros creemos que Él es Cristo, algo que hemos aprendido de Dios. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y testifica esto. Si ven a Jesús como un ser común y corriente, usted perecerá. Pero si cree que Él es el Hijo de Dios, obtendrá vida eterna. Creamos como Dios lo hace. No juzguemos con la apariencia, sino creamos en el Espíritu. Amén.
La vida eterna 오직 우리를 구원하시기 위해서 이 세상에 오신 유일한 구원자 es 그리스도에게 순종함으로써 solamente viene a través de creer y obedecer en Cristo, quien vino en esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Él fue enviado por el Padre y Él es aquel que guía a todos los que el Padre ha enviado. Y cuando nosotros hablamos de la obediencia, y esa obediencia que nosotros escuchamos muy comúnmente dentro de la iglesia, ¿qué es esto? Es participar en el esfuerzo de Dios. 무엇보다도 Por eso, 멸망할 수밖에 없는 우리 처지를 nosotros, quien éramos personas que íbamos a ser destruidos, que íbamos a entrar en el infierno, Él es aquel que ha venido a nosotros para salvarnos a nosotros. Todo esto dentro de su voluntad. La iglesia, ¿dónde es? Es el lugar donde el Señor obra. Es donde Él realiza y lleva toda su obra en la iglesia. 그리스도의 가르침과 인도 아래 Y para poder salvar a los espíritus, hace que el Señor pone a Jesús para que pueda guiarlos a todos ellos, y así es como forma la iglesia. Por eso, nosotros siendo parte de la iglesia, entonces nosotros tenemos que recibir esta voluntad del Padre muy activamente. 또 요소들을 잊고 Y nosotros, aunque podemos recibir diferentes beneficios y cosas dentro de la fe, este fundamento no debe cambiar dentro de nosotros. Pero si la iglesia sí deja a un lado esto 사람의 뜻을 이루려는 y 것이 trata de llevar la voluntad del hombre, y si esto se vuelve común en cada una de las personas dentro de la iglesia, entonces la iglesia, aunque en su exterior pareciera que fuera iglesia, esa iglesia se convertiría en una iglesia que no está recibiendo la guía de Dios. 굉장히 위험한 Pero entonces esto es algo muy peligroso y uno tiene que tener cuidado con esto. 우리의 구원을 위해서 De esta manera, el Señor está actuando personalmente para que nosotros podamos tener esa salvación. No solamente esta hora no oró ayer, sino que en esta hora y ahora en adelante también orará y se esforzará para poder darnos esa salvación y nos guiará para esto. 자신의 Pero si el hombre sigue sus propios deseos de la carne y trata de cumplir con esos deseos y comienza a pelear con el Señor, entonces esa voluntad del Señor desaparecerá en esa persona. Si esa persona trata de hacer y sus propios deseos de la carne, el Señor no obrará y no guiará a esa iglesia, no solamente a esa iglesia, sino a cada una de las personas que están orando de esta manera. Queridos hermanos, la iglesia es un instrumento que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos ir a esa vida eterna, podamos participar en esa vida eterna. Pero si nosotros pensamos que nosotros podemos tener la vida eterna según nuestros propios pensamientos, o como nosotros determinamos cómo lo vamos a hacer, o si nosotros pensamos, la vida eterna es algo que nosotros podemos recibir al seguir el primer paso, segundo paso, tercer paso. La verdad es que nosotros no podemos determinar esos diferentes pasos, y no es algo que nosotros podemos hacer así. 이렇게 하는 것 같다. 이러한 Y nosotros podremos pensar, uno podrá escuchar de algunas personas, yo tengo que llegar a un cierto punto de nivel espiritual para que así yo pueda obtener la vida eterna, o yo tengo que hacer un tipo de acción o un tipo de mérito para poder yo calificar, para poder pasar un tipo de a una calificación para que así yo pueda pasar esto y pueda recibir la vida eterna. No es así, queridos hermanos. La vida eterna, ¿cómo nosotros la podemos decir? Al obedecer esa guía de Dios. 그리스도를 영접하여 Es el momento en el cual nosotros recibimos a Jesucristo en nosotros. Por eso, la salvación desde principio hasta fin 투에서 이루어지는 것이 아니라 no es algo que viene personalmente por el hombre, sino que viene por esa comunión que tenemos con Dios. 하나님의 손길을 Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que seguir a esa guía que el Señor nos está dando a nosotros. 그러 도우시는
계획이 차질을 Y nosotros, si no llevamos y seguimos nuestros propios deseos, entonces tendremos problemas con esta guía del Señor. Si nosotros menospreciamos esto y dejamos y descuidamos de nuestro espíritu, entonces esa vida de la vida eterna, ese camino de la vida eterna estará en peligro. 방치하는 거 El menospreciar y el descuidar de nuestro espíritu, el dejarlo a un lado, es algo que nunca debemos hacer. ¿Por qué? 다른 무엇보다도 ¿Por qué? 하나님의 도우시는 손길이 끊어지기 Porque esto es lo mismo que cortar con esa ayuda del Señor. 생명의 떡이라는 것에 대해서 Cuando el Señor nos dice acerca sobre el pan de vida, cuando hablamos sobre el pan de vida, 마치 매일 cuando 야식 pensamos acerca de esto, uno podrá pensar, ay, si yo como esto de poquito, como si uno pues come la comida día tras día, y uno va a pensar, ay, como yo ya he comido mucho este pan de vida, y como esos nutrientes y eso ya está dentro de mí, entonces ahora yo voy a poder tener la vida eterna. Claro que no, esto no es correcto, el pensar de esta manera. 밥을 먹듯이 Obviamente nosotros como nos alimentamos en la carne, obviamente nosotros comemos de la palabra de Dios todos los días para poder vivir en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos sobre la pan de vida, no estamos hablando de esto, 본질적으로 중요한 sino si nosotros vemos está hablando en su fundamento. ¿Qué es lo que está hablando? Ese énfasis que es que Jesús, Él murió en la cruz y Él nos ha redimido a cada uno de nosotros, 하나님의 계획을 이루어 가신 y Él es aquel que realizó la obra de Dios. 큰 사건. Y con este gran hecho, este gran sacrificio, ese sacrificio de gracia, cuando nosotros recordamos esto, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entregarnos a Él a un 100%? Es algo que ocurre en una sola vez, o sea, en un instante, en una sola vez ocurre esto. No es que yo me entrego al Señor poco a poco, no es algo que no ocurre así poco a poco. Y tampoco no es que nosotros entremos del infierno al reino del cielo poco a poco, sino que es de una vez entramos de la muerte salimos de la muerte y entramos en la vida. Por eso el Señor nos ha cambiado en un instante, en una sola vez, y ahora nosotros a partir de ese momento, ahora nos tenemos que enfocar en Él y así vivir en Él. Esto es lo mismo que comer el pan todos los días. Es algo que ocurre una sola vez, es algo que ocurre solamente una vez. Y por eso en ese momento, a través de ese cambio, mi actitud ha cambiado y así es como nosotros podemos comer de esto. 생명의 떡을 먹는다는 Queridos hermanos, el comer el pan de vida, que es en su fundamento, que es cambiar por completo nuestra actitud delante de Dios. Y así 이루어가는 것이 nosotros estamos llevando esta vida eterna. Esta es el fundamento de nuestra fe. E incluso dentro de la iglesia podemos encontrar que esto es como el hueso y el fundamento de la iglesia. 이렇게 우리를 생명의 떡으로 Así, de esta manera, el Señor es aquel que nos está dando el pan de vida y Él hace que nosotros comamos de Él y nosotros ahora nos convertimos en iglesia. Pero entonces, cuando hablamos de la iglesia, nosotros dentro de la iglesia podemos encontrar muchos problemas. ¿Por qué? Porque diferentes personalidades existen dentro de la iglesia y también porque constantemente habrán personas que traen los deseos de su carne e incluso a su viejo ser lo traen en la carne. Y obviamente como nosotros todavía tenemos la carne, tenemos la posibilidad de realizar obras que no deberíamos hacer. Por ejemplo, esas cosas que no nos satisfacemos de la iglesia o nos quejamos de unas cosas y las otras o sobre el pastor o a través de las otras un sistema dentro de la iglesia o las diferentes cosas dentro de la iglesia. Pero entonces podemos ver que el hombre dentro de sí existen esas diferentes cosas. Pero con el momento que nosotros creemos en Jesús, tenemos que cortar con esto e incluso tenemos que limitar con esto. Esas diferentes insatisfacciones puedan venir dentro de nosotros, pero tenemos que evitarlos.
¿Por qué? Porque esta actitud y el tomar esto es algo que nos lleva a caer, a que nosotros caigamos en la tentación. Pero entonces nosotros tenemos que limitarnos a esto. E incluso, ¿qué es lo que también tenemos que limitar? En los pensamientos de la carne, esos diferentes pensamientos que vienen de la carne, que nos hacen juzgar según las cosas de la carne. Y en ocasiones, uno podrá decir, yo soy una persona pura, o yo soy una persona reverente, o yo soy una persona así, pero esta persona de pronto está escuchando los pensamientos y los deseos de la carne. Pero si uno comienza a escuchar esos deseos de la carne y esas voces de la carne aún más, esto ya llegará a un punto en que uno no podrá salir de esto y limitará la voluntad del Señor en uno. Hay las personas que constantemente buscan y tratan de escuchar lo que ellos quieren escuchar y que lo que es dulce para sus oídos constantemente caerá en eso y no va a poder salir de eso. El mundo constantemente nos está hablando con sus diferentes voces, constantemente nos está hablando a nosotros. Esas voces son muchas más fuertes. O también otras personas que quieren no quieren satisfacerlo a uno, o incluso esas diferentes voces que vienen para poder engañar a otra persona para poder uno triunfar, por ejemplo. O incluso en medio de todas esas voces también está la voz de Dios. Pero entonces en medio de todas esas voces existe también la voz del mundo, nuestras propias voces dentro de nosotros e incluso la voz de Dios. Pero entonces si lo diferenciamos grande en dos partes, está la voz del mundo y también la voz de Dios. Y es algo que nosotros escuchamos al mismo tiempo. Pero nosotros, hay momentos que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces nosotros sin quitar esas cosas comenzamos a aceptar todas esas diferentes voces. Comenzamos a recibirlas todas. Pero esto, en este sistema, la verdad, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que cortar una gran parte para que así podamos escuchar. Así por lo menos podemos comenzar a escuchar la voz de Dios. Esas voces que son dulces para la carne son esas voces que hacen caer, que hace que nosotros no podamos escuchar las voces de Dios. Y cuando nosotros escuchamos constantemente esas voces de la carne, nosotros ciertamente podemos discernir si esto es de la carne o esto es del Espíritu. Es algo que nosotros podemos hacer. Y esas voces del mundo, ¿qué es lo que trae dentro de nosotros? Un prejuicio. El hecho que traiga a nosotros esos diferentes prejuicios, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Es que constantemente vienen a afectar esas diferencias, ese espacio que no debería ser afectado, que no debe ser afectado. Pero tenemos que saber que esas voces del mundo no toman responsabilidad de lo que están diciendo y de lo que hacen y lo que afectan. O sea, esas ovejas no son suyas y no tienen responsabilidad de eso. O no, sí, hablamos de esto. Entonces también hay otras voces. ¿Cuáles son otras voces? Que vienen y engañan diciendo que esta es la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que están tratando de tomar esas ovejas, o sea, engañando esas ovejas para poder sacarlas a ellas. O también hay voces en el cual vienen para poder engañar a ellos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Es no entrar en la puerta, sino entrar pasando los muros. En su exterior podrán vestirse como si fueran voces de Dios, pero ven dentro de sí qué están haciendo. Se están engañando con las voces que vienen en sí, tratando de parecer como si fueran las voces de Dios. Pero también tenemos que saber que nuestras propias voces dentro de nosotros nos están engañando a cada uno de nosotros. Pero eso no significa que nosotros tengamos que recibir todas estas voces. No habrá ninguno que podrá escapar a esto. Nadie va a poder escapar con esto. Si comienza a recibir esas diferentes voces,
entonces va a ser cada vez más difícil el abandonar este veneno que ya ha infectado a uno. Y entonces, si uno deja así para poder que estos prejuicios entren dentro de uno, es algo que no debería ser. Y luego tercero, hay esa tercera voz que hay en uno, ¿qué es? 양들을 위하여 Es que hay esa voz que ama a las ovejas, aunque nadie le ha dicho nada, que verdaderamente entrega su vida y se sacrifica para poder dar vida a esas ovejas, como dice en Juan 10:11. 그러한 소리들의 속에 묻혀져서 Y esta voz es algo que de pronto no puede ser escuchada muy bien. ¿Por qué? Porque está siendo tapada por las otras voces. O incluso puede ser una elección, puede ser una de las voces, una de las elecciones que uno pueda estar para poder escoger entre las diferentes voces. Pero si esa voz 발성을 하였던 que viene a través de ese buen pastor que obedece a la voz del Padre y que nos está dando la voz. Esa es la voz en la que nosotros tenemos que escuchar. Queridos hermanos, la carne desea escuchar los deseos de su propia carne y uno puede pensar que esas son las buenas cosas que uno quiere y tiene que tener y desea de tener y reacciona muy fácilmente ante esto. Ante esos deseos y esos pensamientos de la carne, yo deseo esto y lo otro. Pero si y comienza a menospreciar la voz del Padre, y entonces en este momento comienza a menospreciar esto. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez esos deseos de la carne están llenos en uno y comienza a alejarse de ese camino de la vida. Ese prejuicio, ¿qué significa? Está limitando a esa palabra de Dios. E incluso esa voz que viene, que ha sido ya acostumbrada en uno, esa voz y esos pensamientos que han sido acostumbrados en uno, 정말 우리가 하나님의 nosotros 도심에 정말 맡길 수밖에 없습니다. tenemos que buscar la ayuda del Señor para que pueda quitar estas cosas dentro de nosotros. Tenemos que buscar buscar la ayuda de Dios. 그런 인격, 그런 하나님의 종을 통해서 E incluso 하나님의 진정한 이끄심은 nosotros podemos ver de que nosotros tenemos que seguir y continuar esa guía del Señor a través sobre esos diferentes agentes, o sea, diferentes personas y siervos que el Señor ha puesto para que pueda guiar a sus ovejas. 그 자가 Pero entonces, si esta persona que ha sido ya, todavía tiene sus prejuicios de Dios, pero si el Señor lo ha escogido a él y quiere usarlo a él, pero si esa persona necesita recibir el poder de Dios. ¿Para qué? Para esos prejuicios y esas cosas que vienen de la carne puedan ser quitadas de él, o sea, puedan por lo menos ser limitadas en él. Pero él primero tiene que obedecer. Entonces, él, si no lo hace, si no busca y obtiene el poder y la ayuda del Señor, entonces esta persona no va a poder seguir. Por eso es muy importante primero que es la obediencia, que es primero el tener ese corazón puro. El tener esa pureza dentro de él. ¿Por qué? Porque aunque tiene sus prejuicios dentro de él, él obedece al Señor y luego él así puede recibir el poder del Señor y recibir la ayuda de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener ese corazón puro para poder obedecer. Queridos hermanos, a partir del día de hoy, por favor, a partir del día de hoy, 우리 교회를 도와주시고 espero que toda nuestra iglesia verdaderamente pueda recibir esa ayuda de Dios. Y yo espero que Dios nos ayude a nosotros. Que todos esos diferentes pensamientos del enemigo, esos pensamientos de la carne, esos pensamientos del mundo puedan ser cortados y así nosotros podamos continuar con esa guía y ese amor del Señor. 순종하는 Que cada uno de nosotros, esa primera obediencia que nosotros tenemos, esa actitud de obediencia es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así tiene ese poder para poder diferenciar, para que así pueda diferenciar las diferentes voces y saber qué es lo que tienes que escoger.
하나님의 이끄심을 받는다는 걸 어떻게 Queridos hermanos, nosotros cómo podemos saber que nosotros estamos siendo guiados por el Señor? Primero, ¿qué es? ¿Qué es primero? Es que si mi dirección está completamente en Cristo, en esa salvación, si está en Cristo, si mi actitud y todo mi ser, si están completamente enfocados en el Señor, si están enfocados en el Señor, entonces entonces usted está recibiendo la guía del Señor que es correcta. Queridos hermanos, 차질이 없도록 espero que la obra del Señor no sea distorsionada o no sea limitada por cada uno de nosotros, sino que nosotros podamos triunfar dentro de esto. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 자기 영혼을 불안한 상태에 두면은 하나님 Queridos hermanos, si cada uno de ustedes, si dejan su espíritu en medio en la mitad, ustedes, entonces el Señor no va a poder obrar completamente en usted, sino que usted estará en la mitad y el Señor no lo va a poder ayudar. Pero si usted se entrega al Señor y tiene su dirección solamente enfocada en el Señor, entonces el Señor quitará todo ese prejuicio y lo ayudará a usted. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que la semana pasada el Señor ya se había introducido a Él como el pan de la vida y había dicho de que Él era aquel que había venido del Padre y Él es aquel que había dicho que Él tenía responsabilidad de sus ovejas hasta el último momento y incluso confesó ese llamado que Él tenía en este mundo al salvar a esos espíritus. Pero entonces, en medio de todo esto, habían algunas personas que estaban murmurando. Dijo que habían algunas personas que al escuchar lo que el Señor había hecho, que Él era el pan de vida que descendió del cielo, habían personas que se habían negado en esto y estaban murmurando. Pero ¿cómo será que el Señor respondió a esto? Pero entonces el Señor, ¿será que el Señor respondió a ellos volviéndoles, explicándoles a lo que le estaba diciendo? Si miramos claramente, vamos a ver que no fue así. Si vemos en Juan 6:41 que dice, murmuraron murmuraron entonces los judíos. Dijo que los judíos eran los que estaban murmurando entre ellos. Entonces podemos ver que los de Galilea, la Biblia está hablando que las personas de Galilea lo están tomando como judíos. Pero si vemos en la realidad, los galileos y las personas de Galilea y los judíos eran completamente diferentes. Pero en la Biblia los dice como si fueran judíos. Pero entonces cuando habla que estaban murmurando, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué significa esto? O sea, se estaban quejando dentro de sus corazones. Y no tenía esa satisfacción dentro de ellos. Ustedes van a entender, ¿no es así? Podemos ver de que ellos eran esa multitud que habían visto cómo Jesús había realizado ese milagro, ese prodigio, esa señal con los 5 panes y los 2 peces, y ellos estaban esperando de Jesús que Él hiciera esto todos los días. Pero entonces, si vemos a Jesús, pero Él no realizó esa obra que ellos deseaban que realizara. Pero entonces, a ellos, al ver eso, se estaban quejando por eso. Como ellos vieron de que Jesús no estaba realizando lo que ellos deseaban, como si fuera un tipo de magia, ellos se estaban quejando en esto. Cuando hablamos de que ellos estaban murmurando, cuando dice que estaban murmurando, si vemos al pueblo en hebreo, en el momento en el pueblo de Israel salió de Egipto y en ese momento salieron de Egipto y comenzaron a quejarse en ese momento, diciendo delante de Dios, ay, falta el pan, falta el agua, falta lo otro y lo otro. Se estaban quejando constantemente en el Señor, diciendo, ay, ya estamos muy cansados. En otras palabras, se estaban quejando delante del Señor. E incluso cuando le fue ordenado que fueran a llevar ir en contra de otro pueblo, ellos dijeron que tenían miedo y no lo quisieron hacer. E incluso si vemos en la Biblia, decían de que ellos estaban cansados de comer el maná todos los días. O sea, se estaban quejando, ya ellos estaban quejándose delante de Dios.
Y entonces está usando la misma palabra cuando habla ahora en el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Es lo mismo como el pueblo de Israel se estaba quejando de Moisés. De la misma manera se estaban quejando. El pueblo de Israel se estaban quejando delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no podía, porque era esto, porque el pueblo no podía aceptar no podía aceptar de que Él era la fuente de la vida. Como yo les había dicho a ustedes anteriormente cuando vimos el pasaje 35, Juan 6:35, ellos no querían escuchar que decía, cuando Él decía que Él era el pan de vida y el que viene en mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso, entonces, ellos no querían aceptar que Jesús había venido del cielo. O sea, ellos no querían aceptar estas palabras. ¿Por qué? Porque estaban pensando de que Jesús solamente era una misma persona como ellos son. Como dice en el versículo 42, cuando dice, no es este Jesús, el hijo de José. O sea, cuando este Jesús está hablando de una expresión muy que está menospreciando a esa persona como si fuera un tipo de objeto, diciéndole como, ¿qué es esto? Pero entonces podemos ver que incluso las personas de Galilea cerraron sus corazones delante de Jesús. Jesús ciertamente había amado a los galileos. Él amaba a los galileos por lo que ellos por lo que es su corazón. Pero podemos ver cómo ellos poco a poco estaban cerrando sus corazones como fueron los judíos. O sea, ellos estaban duros de corazón ahora. Entonces podemos ver cómo el corazón de una persona cuando viene y ahora ya aparta y comienza a caer a una sola parte, podemos ver cómo esto pues completamente cierra el corazón de la persona. Y aunque pueda decir que lo está haciendo por el Espíritu Santo o lo está diciendo que está haciendo por Dios, en cambio esto lo está haciendo por sus propios deseos, está obedeciendo sus propios deseos de la carne. Son personas que se están alejando de la guía de Dios. Pero si la iglesia se convierte en un lugar donde se apartan de la guía del Señor, ¿qué es lo que ocurre? Son personas que solamente obviamente no está la guía del Señor y solamente están usando al Señor. ¿Por qué? Porque esas personas, como no tienen la guía de Dios, ellos ahora, ¿qué son? El Señor ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos negaron esa guía del Señor. Ellos abandonaron esa guía del Señor. Por eso nosotros no podemos ir a medias en nuestra vida de fe. Si les digo un principio espiritual, ¿qué es? Es ir directamente, es como ir directamente, como una flecha, es ir directamente a la meta, a ir completamente a Jesús. En nuestra dirección tiene que ir directamente ante Él. Tiene que ir directamente ante Él y nuestro corazón, nuestra dirección tiene que ir a Él. Esto les estoy hablando un principio. Siempre tenemos que tener esa sed del Señor. Siempre tenemos que buscar el agua y por eso nuestro pensamiento y nuestra dirección siempre tienen que estar en el Señor. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el Señor cómo los trata a ellos? Podemos ver de que ellos no están tratando de recibir a esa enseñanza del Señor en ese momento. Pero entonces es lo mismo que cuando el Señor, cuando los discípulos les había dicho a Jesús, diciendo en Mateos 13, desde el 13 hasta el 15, si vemos, ¿por qué nos hablas en parábolas a nosotros? Es porque ellos no vieron y ellos no quisieron oír y ni siquiera quisieron entender. Es porque yo hablo en ellos en parábola, porque aunque ellos que les he mostrado, ellos no vieron y entonces así haré que ellos no van a poder ver. Por eso, entonces, cuando en el momento en su corazón ha sido ya cerrado, entonces ahora el Señor obrará en esa persona para que así él no pueda ver aún más.
hará que ese espíritu hasta el último momento sea dejado y no sea protegido al Señor, y el enemigo vendrá y lo engañará. ¿Qué dice en los últimos tiempos? Como dice en 2 Tesalonicenses 2, desde el 9 hasta el 11, ¿qué dice? Que Él engañará con las diferentes iniquidades del mundo. Pero entonces, como el mundo constantemente quiere seguir la obra de Satanás, hará que ellos sigan esas diferentes señales y esas mentiras y sigan la mentira aún más. Por eso, si nosotros vemos a esos galileos en ese momento, ellos en ese momento estaban cerrando sus corazones y comenzaban a quejarse delante del Señor. Y por eso los llamó a ellos como judíos. ¿Y qué fue lo que dice en el versículo 43? Jesús le dice a ellos: no murmuréis entre vosotros. El Señor no les estaba diciendo eso para que ellos creyeran en Él, sino que Él los ignoró y constantemente habló lo que Él tenía que hablar. ¿Por qué? Porque si esas personas que fueran aptas para poder recibir lo que el Señor quería dar, entonces ellos hubieran recibido. ¿Por qué? Porque el Señor habló ya suficientemente acerca de esto para poder recibirlo. Pero entonces podemos ver de que ellos no tenían ni siquiera esa actitud, incluso tenían ese corazón duro para no recibir esa palabra. Por eso, ¿qué fue lo que Él dijo en ese momento? Si vemos en el versículo 43, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Hay algo que ustedes no saben en esta hora. ¿Qué es? Que el Padre es aquel que los ha hecho que cada uno de ustedes puedan venir a mí. El Padre es aquel que los ha hecho para que cada uno de ustedes puedan venir a mí. El Señor, nuestro Dios, es aquel que ha hecho que los pecadores puedan venir y buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque si no es por esto, nosotros no vamos a poder conocer quién es Jesús y no vamos a poder tener la salvación. Y hubiera sido mucho más difícil, hubiera sido imposible el hecho de nosotros para poder aceptar que nosotros necesitamos la salvación. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos recibir esto? ¿Cómo es como nosotros podemos sobrevivir y poder recibir esto? Es porque el Padre hace que puedan ser traídos a Jesús, hace que puedan ser traídos a Jesús. Pero ¿cómo obra de esta manera? ¿Cómo es que nosotros podemos venir a Él? A través de las diferentes circunstancias y diferentes entornos en el cual nosotros estamos y experimentamos. E incluso con diferentes instrumentos en el cual el Señor usa, e incluso por un tipo de situación. Por eso, en el momento en que nosotros hubiéramos tenido ese encuentro con el Señor, deberíamos estar contentos y gozosos al poder tener encuentro con Él. Cuando hablamos de que nosotros tenemos que tener encuentro con Él, ¿quiénes son? Son aquellos que han sido escogidos. Aquellos que son escogidos, ¿qué son? Son aquellos que son enfocados en ese camino, en Jesús. Si nosotros vemos en Efesios 1, de 4 hasta 5, pero entonces, ¿quiénes son aquellos que no son escogidos? Que aunque exteriormente parecen ser que tienen la vida de fe, en su último tiempo, en el día postrero, verán que no podrán completar con esa salvación, que su dirección va en otros lugares. En cambio de ir en ese camino que son llevados por el Señor, tratan de buscar y siguen su propia guía. Y por eso, como el Señor ya había determinado desde antes de la eternidad, Él los escoge a cada uno de ellos y hace que ellos puedan recibir a esa bendición y hace que los guía a ellos. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que venir con Él con un corazón puro y así tenemos que entregarnos a Él un 100%. Es algo que nosotros no podemos hacer por nuestro propio ser, sino que el Señor tiene que hacer dentro de nosotros. Es algo que primero, por eso nosotros tenemos que dar nuestro esfuerzo delante del Señor. Si no damos nuestro esfuerzo, entonces será imposible. Aunque recibamos la guía, no la vamos a poder escuchar y no la vamos a
poder seguir. 성령은 이미 거기서 당신의 주권을 빼앗긴 상태입니다. 그 Y 주권을 주님의 절대적 자기 주권을 Y esa autoridad del Señor y ese derecho del Señor no puede obrar en esas personas que no desea que sean guiados, y el Espíritu Santo será limitado. 하는 자는 Por eso, pero las personas que quieren venir y ya son del Señor, podemos ver que ellos ya son llamados, como dice en Romanos 8:30. Son personas que son escogidos, son llamados e incluso llevan a ser justificados. Pero si vemos ahora, volvemos al pasaje bíblico, que si vemos en el versículo 45, Juan 6:45, que dice, escrito está en los profetas, o sea, ¿qué dice a través de los profetas? Y serán todos enseñados por Dios. Cuando dice que son enseñados, eso no es otra palabra para decir que es lo mismo que son guiados. O sea, si vemos en el contexto, está hablando que son guiados. ¿A dónde van? ¿A dónde van las personas que son guiados? A los que son enseñados por Dios. Así todos aquellos son los que oyen y vienen a mí, vienen al Padre. Si vemos en Isaías 54:13, está hablando de esta palabra en el cual está diciendo que es una de las palabras muy importantes, aunque pueden verse muy insípidas, que es lo que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. 인간이 하나님의 이끄심을 허용할 때 En el momento en el cual el hombre acepta esa guía del Señor y el hombre decide en limitar y en abandonar sus pensamientos y su viejo ser y sus deseos de la carne, en ese momento, cuando acepta y hace que el Señor pueda hablarles a ellos, entonces estas personas son guiadas por Dios. Pueden ahora ser guiadas por Dios. Queridos hermanos, el Señor no obra forzadamente en una persona, no obra forzadamente en una persona, sino que el Señor da toda autoridad y para poder decidir en el hombre. Y la persona que desea obedecer, entonces comienza a conocer quién es el Señor, y en ese momento podrá aprender quién es el Señor y conocer su naturaleza. Entonces no es que vaya a encontrar y vaya a aprender delante del Señor en medio de la oscuridad, sino que en medio de la luz conocerá a Jesús. ¿Qué fue lo que dicen? Cuando si vemos en Jeremías 31:34, dice que no es que nosotros no conozcamos a Jesús, sino que dice que hace que todas las personas puedan conocerlo a Él. Dice que hace que todas las personas puedan conocerlo a Él. Y los que obedecen y los que conocen y aprenden acerca del Padre vendrán a Cristo. Vendrán a Cristo. 오는 자들은 Aquellos que vienen a Cristo, ¿qué fue lo que dice? Que el Señor no abandonará a ninguno de ellos, como habíamos dicho la semana pasada, sino que Él tomará responsabilidad de ellos e incluso los salvará en el día postrero. 처음 그에게 오는 Hasta el día postrero, que Él los guardará hasta el último momento, Le está diciendo, ten paz. Les está diciendo, ten paz. Si tú verdaderamente eres una persona que Dios ha escogido, ten paz. 지킬 거야. ¿Por qué? Porque yo cuidaré de ti. 너를 살릴 거야. Porque yo te salvaré a ti. 아버지가 그에게 주신 자. Aquellos que el Padre le ha dado a Él. 그를 몰라. Pero queridos hermanos, nosotros no sabemos nuestro estado en este momento, sino lo sabremos en ese último día, luego, cuando ya se vaya a terminar el mundo. Pero entonces, nosotros tenemos que mantener ese corazón puro, y tenemos que entregarnos al Señor a un 100%. Pero si no lo hacemos y seguimos con los deseos de la carne, entonces desafortunadamente el Señor no será quien que nos va a cuidar a nosotros hasta el último momento. Habrán personas que podrán decir como, ay, tengo paz, estoy bien ahora. Por favor, no piensen de esta manera, sino que cada uno de ustedes, aunque el Señor está lejos de ustedes no van a poder decir que tienen la paz. Queridos hermanos, el Señor nos está advirtiendo muy temerosamente en este momento. Nos está diciendo cómo nosotros, siendo sus discípulos, nos está diciendo en este momento. Queridos hermanos, no podemos recibir esta palabra como si fuera que el Señor ahora solamente está
reprendiendo a estas personas, a estos judíos, a estos galileos. No debemos menospreciar y tomar levemente esta palabra del Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que saber de que esta palabra no desaparecerá. Tenemos que abandonar este mundo y nosotros tenemos que entregar nuestro amor al Señor. Y nosotros a partir de este momento tenemos que vivir verdaderamente según su voluntad. ¿Será que ustedes puedan vivir de esta manera? ¿Será que ustedes puedan vivir de esta manera? No podemos vivir en el mundo y no podemos vivir con lo mismo en la vida eterna. No podemos vivir con los dos. Tenemos que escoger uno. 아버지께서 Como nos dice en Juan 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. 여기 이끌지 하고 아까 Como la misma forma que cuando el Señor, que el Padre lo ha traído a Él, está hablando en la misma significado de ser guiado, de ser enseñado por Dios. 그렇게 하여 우리가 모르는 가운데 그의 Y 영향력을 el Señor, de esta misma manera, cuando en el momento en que nosotros los momentos en el cual nosotros no hubiéramos sabido, el Señor viene a mí y nos dice a nosotros. Pero entonces, 잘못되고 있는 그 ¿qué es lo que dice en el versículo 45? Cuando habla, les está reprendiendo a ellos, diciendo de que ellos, incluso los profetas, al escuchar la palabra de profetas, si ustedes verdaderamente hubieran aprendido de las palabras, ustedes hubieran venido a mí. Les está reprendiendo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien esa palabra del Señor y solamente ellos recibieron esta palabra como si fuera un tipo de libro y no como la voz de Dios. 구원의 사역을 Queridos hermanos, cuando hablamos sobre esta obra de la salvación, necesitamos esa guía del Señor 굉장히 y nosotros 민감하게 반응합니다. tenemos que responder muy sensiblemente a esa voz del Señor. Tenemos que responder sensiblemente ante esto. 기울이는 곳으로 Y el Señor nos está guiando donde nosotros estemos reaccionando y nosotros estemos 수 없는 것입니다. reaccionando a esa voz del Señor. Aunque tengamos oídos, habrán personas que no van a poder escuchar eso. Puedan escuchar la misma palabra, irán a direcciones completamente diferentes. 길 열어주셔서 Pero el Señor tiene que hacer que esas personas puedan abrir sus oídos y puedan ir a Cristo. El Señor es quien tiene que obrar, pero primero tenemos que tener ese corazón puro de obediencia dentro de nosotros. Pero entonces, ¿qué tan temeroso es esto en el momento en el cual nosotros sepamos que nosotros no estamos guiando, no estábamos llevando esa guía? 그다음에는 많은 것을 버리게 됩니다. Queridos hermanos, en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, abandonamos muchas cosas, ¿no es así? Y nosotros ahora cambiamos nuestra actitud por completo, nuestra disposición delante del Señor. Y podemos ver de que ahora nosotros no escuchamos principalmente la voz de nuestro propio hacer, sino que ahora nosotros escuchamos la voz del Señor. No debemos escuchar todas las voces que vienen a nuestros oídos. No debemos escuchar todas estas voces. 자기가 O incluso 그것을 편견화합니다. hay personas que escuchan las diferentes voces y una voz y busca esto y lo pone en sí como si fuera un prejuicio e incluso escucha su propia voz. Tenemos que saber que el hombre tiene el poder para poder crear voces mentirosas, para crear esas voces que son de mentira, esas voces que vienen del mundo, traen esos prejuicios dentro de nuestro corazón. 더 이상 달리 Y hace que nosotros así no podamos responder y reaccionar a esa voz del Señor. 하나님께 Queridos hermanos, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Cuando dice que todos aquellos que el Padre han enseñado y han aprendido del Padre son guiados a mí. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 46? Para poder aclarar, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene a Dios. Este ha visto al Padre. Por eso el único que ha visto al Padre solamente es el Señor, y le está diciendo que todo aquel que viene a Él son los que han visto al Padre. Y si vemos en el versículo 47 que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
Son aquellos que creen en Jesús y le siguen a Él. Son los que tienen la vida eterna. Y las personas que hacen esto, son las personas que hacen esto, ahora son trasladados de la muerte eterna a la vida eterna. 일단 그렇게 생각해야 됩니다. Primero tenemos que pensar de esta manera. 있는 데서 오래 사는 것이 아니라 No es el vivir por vivir por mucho tiempo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que esa vida ya entra en nosotros. Ahora somos trasladados de la muerte a la vida. Ahora tenemos la vida. ¿Cuándo? Ahora, en esta hora, en el día de hoy. 그래서 여기에 믿는 자는 Por eso, aquellos que creen, o sea, estamos hablando en presente, que son aquellos que tendrán la vida eterna. ¿Cuándo? En el día de hoy. Hoy, en el día de hoy. Ya ahora tienen esa garantía. Ya tienen esa garantía. 오늘부터 ¿Desde cuándo? Desde hoy. 약속, Esa promesa que les he dado a ustedes, esa promesa y esa bendición que le he dado a ustedes ya será realizada. 자, 내가 곧 생명의 떡이로다. ¿Y qué dice en el versículo 48? Yo soy el pan de vida. Está concluyendo. Está diciendo, yo soy el pan de vida. Está concluyendo todo lo que ha dicho en la parte de arriba. Diciendo, yo soy el pan de vida. 가장 문제적 Pero ¿qué les está diciendo? Pero hay algo que ustedes tienen que escuchar, ¿qué es? Y el gran problema que han en ustedes, ¿qué es? Es que ustedes están escuchando la voz de la carne. 너희 조상들 ¿Qué dice en el versículo 49? Vuestros padres comieron el maná en el desierto. En el desierto, todos ellos, aunque comieron de ese pan que ustedes ahora me están pidiendo a mí, todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Ustedes tienen que salir de esto. Si ustedes mueren, ¿qué será todo esto? Todo esto será en vano. Ellos comieron de esto, incluso 40 años con esto, pero ellos murieron. ¿Qué dice en Hebreos 3:17? Que cada uno comieron de eso, pero ellos en cambio pecaron y ni siquiera, incluso cuando comieron esto, ellos murieron siendo incrédulos. 신앙생활해도 Incluso ellos tuvieron la vida de fe, pero ellos de todas maneras perecieron. 하는 것을 갖게 되면 Porque si uno sigue las cosas de la carne y los deseos de la carne, es lo mismo es seguir esa incredulidad y es lo mismo que morir y perecerá. 하늘로서 내려오는 Pero que dice en Juan 1:5, que también dice acerca sobre ese pan que viene del Señor. Y que dice, y también en el versículo 50 que dice, el pan que desciende del cielo, que viene del cielo, para que el que come de él no morirá. Y les está diciendo al frente de ellos que reciban ese pan de ellos. 영원한 사망에서 Y entonces, ¿qué es lo que dice? Solamente ese pan es ese alimento que les pueda dar la vida a ellos, que les puede salvar a ellos, que solamente con comer una solamente, a ellos tienen que cambiar su actitud dentro de ellos, que esto ahora no va a tambalear dentro de ellos, sino que en el momento en el cual ellos ya han cambiado, el Señor los guiará a ellos. En el momento en el cual ellos cambian, el Señor los guiará a ellos, cambiará el pensamiento de ellos y hará que el Señor, hará que el Padre entre y lo traiga a Cristo. Queridos hermanos, cada uno de ustedes son personas que Dios ha escogido, ¿no es así? 시선을 돌리고 Por favor, tienen que poner su mirada en Cristo y no deben escuchar las voces de este mundo. 그것을 의심으로 끌고 들어가지 않게 되기를 바라겠습니다. Y yo deseo que cada uno de ustedes no busquen y no escuchen esas diferentes voces. ¿Por qué? Porque esto los irá a usted, hará que ustedes vayan en contra de la voz del Señor. ¿Qué dice también? Y luego en el versículo 51, que dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. 말씀의 결론을 내리시고 Nos está hablando sobre el resumen de la palabra que ahora nos está hablando, que nos está hablando el día de hoy. 사랑 여러분, Y nos está diciendo que ahora nosotros tenemos que comer de Él y así vivir con Él en toda la vida. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor no nos abandona. Tenemos que saber que ese camino que nosotros estamos yendo es muy estrecho. Es muy estrecho.
Es muy estrecho y tenemos que ser fríos al decidir esto y tenemos que ser fríos al caminar este camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que así nosotros podamos tener la vida eterna. Tenemos que ser fríos al quitar esto. No debemos ser sentimentales ante esto, sino que tenemos que ser fríos al escoger esto. Y tenemos que cortar con los deseos de la carne, con esos pensamientos del mundo. Y así nosotros tenemos que seguir a esa voz que viene del Señor, que es la guía del Señor, que a través de esto, a través de esas diferentes experiencias que el Señor nos ha dado a nosotros podamos seguirlo a Él. Y así por nosotros también manifestar esas diferentes cosas. Espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa comunión del Señor, que cada uno de ustedes día tras día puedan obedecer al Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que en el día de hoy, en esta vida que ustedes están viviendo, el Señor les dijo, ven a esa dirección, ustedes puedan ir a esa dirección. Que cada uno de ustedes cuando vean qué decisión estén tomando, vean que si Dios está ahí en este momento o no. Les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan discernir esto. Aleluya. En este momento oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, nos pueda guiar a nosotros, que nosotros podamos ir al Señor, que nosotros podamos seguir en ese camino del Señor. Oremos para que el Señor pueda orar en nosotros, que no nos abandone a nosotros, que nos guíe a nosotros y nos hable a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 도와주시고 역사해 주옵소서. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님께서 도와주시고 역사해 주옵소서. 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias por la palabra de hoy y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan obedecer a tu palabra. Padre Dios, con nuestro propio esfuerzo no lo podemos hacer. Ayuda, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que esa gracia que viene de ti pueda estar en cada uno de nosotros y esa gracia nos guía a nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros no somos personas que el Señor ha dejado para que nosotros divaguemos, sino que el Señor nos está guiando a nosotros y la obra del Señor es guiarnos a nosotros. Y aunque hay muchas debilidades dentro de nosotros y hay muchas cosas que nos falten de nosotros, pero nosotros podemos tener esa esperanza dentro de nosotros. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que dar gracias. ¿Cuántas cosas nosotros podemos dar gracias delante del Señor? Creo que son 1000. Por favor, todos de pie y vamos a alabar. 성축해 내 영혼아 거룩하신 이를 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해 해가 뜨는 새 아침 밝았네 이제 다시 주님 찬양 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 저녁이 올 때 나는 노래해 성축해 내 영혼 내
일을 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해 성축해 내 영원한 거룩하신 이름 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해 나 주님을 경배해 나 주님을 경배해 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 성령의 교통하심이 sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en sus familias 또 그 삶 속에서 y en sus vidas 영원히 por todos los siglos. 있을지어다. Amén. 아멘. Por favor, todos de pie y vamos a dar gloria delante del Señor. 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.